Buen día, Juanes. Buen día, ¿sí se escucha? Sí, profe, ahora sí se escucha. Muy bien. Ok, vamos a empezar. Ya prácticamente están la mayoría. Nos quedamos ayer revisando el problema ¿no? El ejemplo 7.2. Y que comentábamos que uno de los aspectos fundamentales de este problema era que nos pedían las condiciones en el interior, pero no contábamos con información suficiente para calcular el coeficiente convectivo. Nos dábamos cuenta que teníamos todo para calcular el coeficiente convectivo en el exterior, se hace el cálculo y después se utiliza la herramienta de redes de resistencias térmicas, considerando o suponiendo que el flujo es estable o que tenemos flujo en estado estacionario. ¿Sí? Lo que corresponde a la aplicación de los conceptos vistos en este capítulo son en relación a la determinación del coeficiente convectivo en el exterior, utilizando el número de Nusselt, para lo cual es necesario determinar el régimen de flujo, es decir, el número de Reynolds, que tiene como valor criterio 5 por 10 a la 5, cuando se trata de flujo sobre placas planas, ¿no? Entonces, les había comentado que tenían la oportunidad, revisaran este problema, el ejemplo 7.3, ¿sí? El ejemplo 7.3, comentábamos también ayer que tenía una particularidad, es una lámina de plástico que está en movimiento y lo que se analiza es esta sección de 2 pies de ancho, y lo podemos ver así, porque en función de la dirección del flujo, que es esta, la placa tiene una longitud de 4 pies. Nos dan el espesor, con el espesor pues se puede calcular volumen dependiendo de las propiedades del plástico, nos dan la temperatura de la superficie y parte de la singularidad de este problema era que había que calcular o había que determinar las condiciones tanto en la parte superior como en la parte inferior. Eso puede o se iba a ver reflejado en el cálculo del área superficial, ¿no? Si alguien tiene alguna duda o quiere mencionar algo al respecto de este problema, adelante. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si no hay comentarios, vamos a ver la otra parte del capítulo. La primera parte o las secciones 7.1 y 7.2 se relacionaron con visualizar los efectos de fricción y los efectos de transferencia de calor en el flujo sobre una placa, ¿sí? Cómo determinar, obviamente la función principal es determinar la razón de la transferencia de calor, el flujo de calor existente, en el que tiene influencia la cantidad de movimiento. Para determinar esa razón de la transferencia de calor, como estamos hablando de convección,
es indispensable calcular el coeficiente convectivo, y el coeficiente convectivo se calcula a través de la determinación del número de Nusselt, que está ligado directamente con el régimen de flujo, si es laminar o turbulento. Hasta ahí vamos bien. Hablábamos de una situación especial cuando se trataba de metales líquidos, con el número de Peclet para la determinación del número de Nusselt, y algunas singularidades específicas para los casos que acabamos de ver, de los ejemplos 7.1 al 7.3. En el flujo externo también se encuentra este apartado que es flujo alrededor de cilindros y esferas, o que también se identifica como flujo cruzado, ¿sí? Y nos ponen como ejemplo un intercambiador de coraza y tubos aquí para indicarnos cuál es la diferencia entre el flujo interno y el flujo externo. En un intercambiador de coraza y tubo, básicamente lo que ustedes, voy a hacer una anotación aquí, básicamente lo que tenemos es el flujo combinado externo, interno y externo. Déjenme una prueba aquí con lo que me comentaba ayer Lilian. En el intercambiador de coraza y tubo, ustedes tienen una configuración más o menos así, ¿no? Puede ser incluso de doble tubo, en el que si analizamos el fluido por el interior, ¿sí? En esta parte sería flujo interno para ese tubo, ¿sí? Pero como sabemos que circula en el interior, probablemente el fluido que nos interesa, y por el exterior, otro fluido que sirve para intercambiar calor a menor o mayor temperatura, entonces, para este caso sería flujo interno, y para lo que circula por afuera del tubo, obviamente sería flujo externo, hablando o situando como referencia al flujo, perdón, al tubo que tenemos en el interior del intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que hay entre el flujo interno y el flujo externo. Después, en el caso de las placas, mencionábamos que la longitud pues no tiene problemas para identificar el espacio que vamos a analizar, o del punto 0 al punto L en dirección de X. Pero para flujo cruzado es indispensable que nosotros determinemos el valor de la longitud para el cálculo del número de Reynolds. En el caso de cilindros y esferas, la longitud característica parecida, porque aquí no es exactamente lo mismo, es parecida a lo que veíamos en sistemas concentrados. Aquí la longitud característica para cilindros y esferas, flujo cruzado en cilindros y esferas, va a ser el diámetro. ¿Por qué el diámetro? Porque básicamente lo que hace el fluido en el flujo cruzado, como viene aquí en esta imagen, es envolver, ¿sí?, hacia arriba y hacia abajo al cilindro. Este es como si estuviéramos viendo un cilindro a lo largo, ¿no? O la parte frontal en el área en el área longitudinal, ¿sí? Entonces, el espacio o la longitud que recorre el fluido, pues es desde el punto de estancamiento hacia la otra parte en el centro, por la parte de arriba, y desde el punto de estancamiento hacia la parte de atrás, ¿sí?, hasta ese mismo punto en la parte posterior, por la parte de abajo, es decir, envuelve al tubo o envuelve al cilindro. Por lo tanto, el espacio que recorre es equivalente al diámetro, y se redefine el número de Reynolds como Reynolds subíndice D. Recuerden que para flujo sobre placas teníamos la identificación del número de Reynolds como Reynolds subíndice L.
porque era el número de Reynolds en todo el espacio de la placa. Este es el número de Reynolds en todo el cilindro o la sección que recorre el fluido desde el punto de estancamiento hacia su espacio, bueno, hacia el otro lado, ¿no? Diametralmente opuesto al punto de estancamiento. Entonces, en lugar de tener velocidad por longitud sobre viscosidad cinemática, tenemos velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática, es decir, sustituimos la longitud por el diámetro. Esto que estamos viendo aquí, pues, es bien importante, ¿sí? Cuando hablamos de flujo cruzado, esta va a ser nuestra referencia para la determinación del número de Reynolds. Y otra cosa bien importante, el valor de Reynolds crítico va a cambiar. Para flujo cruzado en cilindros y esferas, el número de Reynolds va a ser aproximadamente igual, el número de Reynolds crítico, aproximadamente igual a 2 por 10 a la 5. Eso también deben de tomarlo en cuenta. Si hablamos de flujo sobre placas, nuestro valor criterio para el número de Reynolds es 5 por 10 a la 5. Si hablamos de flujo cruzado en cilindros y esferas, es 2 por 10 a la 5. Y como lo indica aquí el autor, bueno, pues es bastante, es fácil de asimilar, ¿verdad? Para números de Reynolds menores o aproximadamente iguales a 2 por 10 a la 5, vamos a tener flujo laminar. Y para números de Reynolds mayores o aproximadamente iguales a 2 por 10 a la 5, vamos a tener flujo turbulento, ¿sí? Esta imagen era lo que describíamos también en otra ocasión sobre lo que pasaba, los efectos que tenía la interacción del flujo del fluido con este tipo de cuerpo, ¿no? El fluido circula en esta dirección, justo en el centro del cuerpo, en la dirección del flujo, se genera un punto de alta presión, es el punto de mayor presión, ¿sí? Es un punto de alta presión donde la velocidad del fluido se vuelve cero y se le llama punto de estancamiento. A partir de ahí empieza a crecer la capa límite de velocidad en esta dirección y en esta dirección, de tal forma que las moléculas del fluido que están en contacto directo con la superficie rodean a este cuerpo, sí, básicamente lo envuelven, pero conforme se van separando las líneas de corriente de la superficie, conforme se van alejando de la superficie, van aumentando de velocidad y obviamente se crea esto que es el perfil de velocidad a partir del centro y en esta dirección. Se crea el perfil de velocidad y las primeras líneas, como les comentaba, las más cercanas a la superficie, alcanzan a envolver esta, vamos a verlo como si fuera una esfera, esta esfera, pero conforme se van alejando de la superficie, va siendo cada vez más difícil que se junten hasta el otro lado de la esfera. Por lo tanto, se genera esta zona que es de alta turbulencia y que es de baja presión, ¿sí? A esta parte de aquí se le llama la zona de separación o estela, ¿sí? Eso es lo que ocurre con la interacción de un fluido con un cuerpo de este tipo en flujo cruzado. Más adelante, me gustaría que tuvieran oportunidad de revisarlo un poquito más a fondo a partir de aquí, porque hablamos de los efectos que tiene el coeficiente de arrastre, ¿sí?, en la fuerza de arrastre. Si recuerdan, el coeficiente de arrastre es directamente proporcional a la fuerza de arrastre. Voy a regresarme aquí rápido, ¿sí?, para recordar la fórmula de la fuerza de arrastre y ver cuál es la relación que tiene con el coeficiente de arrastre. Aquí está. Tenemos que la fuerza de arrastre es directamente proporcional al coeficiente de fricción. Acuérdense que dijimos que el coeficiente de arrastre tenía dos componentes, una de fricción y la otra de presión, ¿sí?, o los efectos de fricción y los efectos de presión. En flujo paralelo a placas, o en el caso del flujo, en el caso del flujo cruzado, los dos efectos, tanto la presión como la fricción, tienen importancia bajo ciertas condiciones. En este caso, nada más como referencia, el coeficiente de fricción es igual al coeficiente de arrastre, o C sub índice D, por su nombre en inglés, ¿verdad? Drag
coeficiente. Entonces, es directamente proporcional. Y esto nos puede llevar a pensar que entre más grande sea el coeficiente de arrastre, ¿sí?, más grande va a ser la fuerza de arrastre. Y sin embargo, no es exactamente así. En esta sección del capítulo nos indican que el coeficiente de arrastre puede variar principalmente con la variación del número de Reynolds. Se comporta diferente en función del valor del número de Reynolds, ¿sí? Y el número de Reynolds está ligado directamente con la velocidad. Pues puede ocurrir que al aumentar el coeficiente de arrastre, no necesariamente aumente la fuerza de arrastre, sino que puede disminuir ese efecto. Y en eso está basado prácticamente todo este análisis que se hace aquí y que se refiere a estas dos imágenes que tenemos en la figura 7.17 y en la figura 7.19. Los efectos tanto del coeficiente de arrastre como de la aspereza, ¿sí?, en la superficie. Fíjense cómo en dependencia del número de Reynolds, aquí en la figura 7.17, en dependencia de los valores del número de Reynolds, tenemos una variación del coeficiente de arrastre para una esfera y para un cilindro. En términos generales, conforme aumenta el número de Reynolds, va disminuyendo el coeficiente de arrastre, pero hay algunas regiones, y nos podemos concentrar en esta parte, más o menos de 10 a la 2 hasta un poquito adelante de 10 a la 4, donde el coeficiente de arrastre tiene una cierta estabilización y luego aumenta para números de Reynolds superiores a 10 a la 4. Luego vuelve a bajar y baja bruscamente adelante de 1 por 10 a la 5. En los cilindros también tiene una variación más o menos constante o homogénea, mejor dicho, con respecto al número de Reynolds, pero también en valores un poquito antes y después de 1 por 10 a la 4, en lugar de disminuir, aumenta el coeficiente de arrastre y todo eso se ve reflejado obviamente en la fuerza de arrastre. Dependiendo del ángulo de inclinación en el que actúa el fluido, también tiene ciertos efectos. Entonces, básicamente todo este apartado que viene aquí es la explicación de cómo varían los coeficientes de arrastre en relación con el número de Reynolds, es decir, con la velocidad que tenga el fluido, con los efectos viscosos y con las cuestiones de la aspereza. Hay un ejemplo que se pone aquí en este apartado relacionado con las pelotas de golf. Probablemente, si conocen las pelotitas de golf, tienen unos hoyuelos, ¿sí? Esos hoyuelos se hacen con la intención de disminuir esa fuerza de arrastre, esa fuerza de oposición, ¿sí?, para que la pelotita llegue mucho más lejos. Entonces, en este gráfico, en la figura 7.19, nos muestran cómo es la variación o la relación que tiene el número de Reynolds, que está ligado con la velocidad, con las dimensiones del cuerpo y con las propiedades del cuerpo, con los efectos viscosos, con el coeficiente de fricción. Y vemos cómo vienen diferentes valores de aspereza relativa, ¿sí? Las curvas están referidas a una aspereza relativa y obviamente en función de la aspereza relativa, pues tenemos la característica del cuerpo, ¿no? Aquí nos indican cuál es la curva que corresponde a la pelota de golf, que es esta. Esta que vemos aquí, la línea continua, corresponde a un cuerpo liso, ¿sí? Y las otras curvas corresponden a diferentes valores de aspereza relativa, ¿sí? Entonces, podemos observar en la pelota lisa cómo conforme aumenta la velocidad, ¿sí?, va aumentando el coeficiente de arrastre y con ello va a ir aumentando también la fuerza de arrastre y sin embargo, a cierto número de Reynolds que va por arriba de 2 por 10 a la 5, en esta sección de 2 por 10 a la 5, 4 por 10 a la 5, presenta un cambio abrupto del coeficiente de arrastre. En lugar de aumentar, de seguir aumentando con la velocidad, se genera una caída importante del coeficiente de arrastre y con ello
de la fuerza de arrastre. Lo que pasa con la pelota de golf por tener los hoyuelos es que rápidamente, bueno, en una sección muy pequeña, aumenta el coeficiente de arrastre, pero luego a velocidades más bajas, a número de Reynolds más bajos, baja la fuerza de arrastre y eso permite que la pelotita pues viaje mucho más lejos. El efecto de la fuerza de oposición se disminuye de forma importante a velocidades mucho más bajas, ¿sí? Velocidades mucho más bajas, en el caso de golpear una pelota de golf, pues implica también imprimir una fuerza menor, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene los efectos de la aspereza y cómo se comporta el coeficiente de arrastre en función de esa aspereza relativa y de la velocidad, que obviamente está directamente relacionada con el número de Reynolds. Ya aquí nos explican cómo en un análisis más a detalle del gráfico, aquí nos dice, por ejemplo, para un número de Reynolds de 2 por 10 a la 5, el coeficiente de arrastre es de 0.1, ¿sí? Déjenme ver, nada más ver cuál es para la esfera lisa, ¿sí? Para una esfera lisa, para un número de Reynolds de 2 por 10 a la 5, el coeficiente de arrastre es 0.1 y para una aspereza de 0.0, para una aspereza de 0.0015, mientras que el coeficiente de arrastre es aproximadamente igual a 0.5 para una pelota lisa. Entonces, al parecer aquí el efecto es al revés de lo que pudiéramos pensar con el coeficiente con la aspereza relativa, ¿no? Aumenta una aspereza mayor, obviamente, que para un tubo liso genera un coeficiente de arrastre menor y por tanto también una fuerza de arrastre menor. Entonces es importante analizar estos comportamientos, estas gráficas que se generan de forma experimental para saber que no es un aumento lineal o una disminución lineal de la fuerza de arrastre, que depende únicamente del coeficiente de arrastre, sino que depende también de la aspereza relativa y de la velocidad que se le imprima al cuerpo o al fluido en flujo cruzado, ¿no? Con ese cuerpo. Entonces, viene el análisis aquí, menciona cuál es la importancia que tienen los efectos de fricción y los efectos de presión bajo ciertos números de Reynolds. Vuelvo a insistir, sería eh, muy bueno que ustedes tuvieran la oportunidad de leer a detalle esto y cualquier duda que tuvieran, pues la viéramos en la siguiente clase con la finalidad de que tengan la oportunidad de leerlo, de asimilarlo, ¿sí? De relacionarlo con lo que estamos comentando aquí y podamos avanzar un poquito más rápido. Este, esta información que viene aquí en este párrafo es bien importante también para que hagan una nota o si están viendo aparte su libro, lo subrayen, ¿sí? Una vez que se encuentra el coeficiente de resistencia, se puede determinar la fuerza de resistencia al movimiento que actúa sobre un cuerpo, es decir, la fuerza de arrastre, por el flujo cruzado a partir de la ecuación 7.1. Vamos a ver dónde tenemos la ecuación 7.1. Bueno, es de las primeras. Eh, voy a regresarme de todas formas para tener una idea clara de esa ecuación. Ahí está, ¿sí? Es básicamente la determinación del coeficiente de arrastre en función de la fuerza de arrastre. Y vamos a lo importante de ese párrafo. Una vez que se cuenta con el coeficiente de resistencia, se puede determinar la fuerza de resistencia al movimiento que actúa sobre un cuerpo en el flujo cruzado a partir de la ecuación 7.1, que es la ecuación general para la fuerza de arrastre, donde el área, ¿sí? Donde A es el área frontal. Y ojo con esto, jóvenes. El área va a ser igual a la longitud por el diámetro para los cilindros de longitud L y área igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esto es importante para la cuestión de los cálculos. Si ustedes ponen un cilindro
al sol y proyectan o le aplican luz, ¿sí? La imagen que se va a proyectar de ese cilindro va a ser un rectángulo, ¿sí? Por lo tanto, hay una relación entre esto que les estoy comentando. El área para un cilindro va a ser la longitud por el diámetro, ¿sí? El diámetro sería la altura de ese rectángulo y la longitud sería pues obviamente la parte superior y la parte inferior. ¿Y cuál es el área de un rectángulo? Pues la base por la altura. Entonces, esto es bien importante. Se debe tener presente que para la turbulencia de flujo libre y las perturbaciones producidas por otros cuerpos en flujo, como en el caso de flujo sobre bancos de tubos, puede afectar de manera significativa los coeficientes de resistencia. El último tema de este apartado es flujo sobre bancos de tubos, es decir, se analiza lo que pasaría en un intercambiador de calor, por ejemplo, en la parte de la coraza. Eso correspondería al flujo externo, tomando como referencia el tubo, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver el espaciamiento que hay entre los tubos, tiene mucho que ver el arreglo que tengan los tubos, si es lineal, si es escalonado, y tiene mucho que ver también las condiciones de alimentación del fluido en la parte de la coraza. ¿Por qué? Porque obviamente al tener en flujo cruzado una oposición al movimiento por parte de los tubos, entonces va a generar una pérdida de carga relacionada con la energía del fluido que se lee como una caída de presión, ¿sí? Entonces, hasta aquí los efectos que tienen que ver con los coeficientes de arrastre y el cálculo de las fuerzas de arrastre. Viene un ejemplito que vamos a ver mañana relacionado con el flujo cruzado. Y lo siguiente que tiene que ver con la transferencia, esto es en cuanto a cantidad de movimiento, y lo que tiene que ver con transferencia de calor en el flujo cruzado, lo más importante de todo esto, jóvenes, lo más importante es que tenemos una ecuación para determinar el número de Nusselt para un cilindro, ¿sí? Que es esta ecuación que tenemos aquí. Hay una ecuación especial para el cilindro y hay una ecuación especial para la esfera. Si lo queremos ver de una forma muy práctica, muy sencilla, para flujo sobre placas tenemos dos ecuaciones, bueno, de hecho tenemos tres ecuaciones, una si es laminar, otra si es turbulento y una promedio. Y una ecuación especial cuando se trata de metales líquidos. Todas las propiedades se evalúan a la temperatura de película. Para cilindros y esferas, cilindros tiene su ecuación para la determinación del número de Nusselt y la esfera tiene su ecuación también para la determinación del número de Nusselt. ¿Cuál es la diferencia con las placas? Bueno, en el caso de los cilindros no hay mucha diferencia, puesto que las propiedades se evalúan a la temperatura de película, independientemente del número de Reynolds que sea. Y se aplica la misma fórmula. Y para la esfera, ojo con esto, para la esfera las propiedades se evalúan a la temperatura del medio o a la temperatura del flujo libre. Subrayenlo, pónganlo en rojo, hagan algo ahí porque esto es muy importante. En las placas, las propiedades se evalúan a la temperatura de película, en los cilindros también, ¿sí? Pero en las esferas, las propiedades se evalúan a la temperatura del flujo libre, o es decir, a la temperatura del medio, a excepción de la viscosidad, ¿sí? Que la viscosidad, así como viene la relación, esta viscosidad se obtiene a la temperatura del flujo libre o temperatura del medio, ojo con eso, por eso trae mu subíndice infinito, y la otra viscosidad se evalúa a la temperatura de la superficie, ¿sí? Y luego nos vamos a la parte donde decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los otros cuerpos que no tienen una figura cilíndrica o una geometría
eh, de esa forma completamente circular, ¿sí? El área del interior del tubo es, de sección transversal es un círculo. ¿Qué pasa con ese tipo de cuerpos? Bueno, para ese tipo de cuerpos tenemos una ecuación general, que es la ecuación 737, donde el número de Nusselt para un cilindro de forma general es HD sobre K, coeficiente convectivo, diámetro sobre la conductividad térmica, ¿sí? Haciendo referencia a la ecuación general del número de Nusselt. Y eso va a ser igual a una constante de proporcionalidad, número de Reynolds a una potencia, número de Prandtl a una potencia, ¿sí? N va a valer un tercio y C y M se van a obtener de la tabla 7.1, es decir, de esta tabla que tenemos aquí, jóvenes. Estos son cilindros o secciones cruzadas que no son circulares, ¿sí? Aquí tenemos, es como si tuviéramos un conducto cuadrado, se puede extender así a lo largo y el flujo cruzado es en esta dirección, ¿sí? Pues lo que haría el fluido sería básicamente esto, ¿no? En este caso, es como si estuviéramos viendo de forma lateral el cilindro o en este caso como si fuera una tubería y en estos otros casos como si fueran ductos de secciones no circulares. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de analizar cualquier otra geometría que no sea una sección circular para un cilindro? Bueno, tenemos la sección transversal, ¿sí? Que sería, en este caso, el circular, cuadrado, cuadrada inclinada a 45 grados, octágono, hexágono, etcétera, ¿sí? El tipo de fluido, si se trata de gas o líquido, en estos todos es para gas, y el rango del número de Reynolds para los cuales se determinó de forma experimental el valor del coeficiente y el valor de la potencia para el número de Reynolds. Es decir, si tenemos una figura o un cuerpo que no tiene estas características, sino que tiene bordes, tiene secciones anguladas, como pasa en estas imágenes que tenemos aquí, calculamos el número de Reynolds y determinamos en qué rango se encuentra de acuerdo a esta tabla. Y dependiendo del rango en el que se encuentre, vamos a escoger la fórmula que corresponda al número de Reynolds, ¿sí? De 0.4 a 4 aplica esta fórmula, de 4 a 40 aplica esta otra fórmula, para una sección transversal circular, ¿sí? Para un cuadrado hay una sola fórmula para el número de Nusselt, para cuadrado inclinado también. Para que tenemos el hexágono, aquí tenemos dos formulaciones del número de Nusselt en dependencia de qué rango de número de Reynolds se encuentra. Voy a los problemitas que vamos a ver también entre mañana y la siguiente semana hasta que terminemos el capítulo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Alguien que quiera comentar algo? Bueno, el día de mañana vamos a continuar, vamos a analizar los ejemplos que vienen aquí ya resueltos y a partir de entre hoy y mañana empiezo a subirles problemas de los que vienen propuestos para resolver de la parte final del capítulo, relacionados tanto con eh, las placas como el flujo cruzado en cilindros y esferas, ¿sí? Entonces, si no hay comentarios a lo que estuvimos viendo aquí, insisto. Profe, perdón, pues yo sí tengo una duda, pero pues no es de la clase, pues es más bien de si no sabes si vamos a volver o algo por el estilo. No tienen todavía información. Al parecer íbamos a regresar el 1 de junio. Por lo pronto, si regresamos el 1 de junio, todos nosotros continuamos en donde nos quedemos aquí. Hasta donde nosotros teníamos información era regresamos el 1 de junio y vamos a terminar los últimos de julio. Esa es la información que estaba hasta ahorita.
para compensar las semanas que se perdieron, las 2 semanas creo que anticipadas de las vacaciones y lo que se supone que llevamos, lo que llevamos avanzado. Si se recuperan esas 8 semanas, hagan de cuenta que yo les haríamos cuentas nosotros. Ok, las clases en línea fueron de más, no fueron de más, estuvimos avanzando. Entonces, si avanzamos 4, 5 o 6 semanas en las clases en línea, regresando, ¿sí? Veríamos en las 2 semanas que nos restaran, porque ya habríamos recuperado 6 en línea nosotros, aunque a nosotros administrativamente nos digan, tienes que quedarte hasta el día último de julio, ok, pero los chavos ya avanzaron en línea, yo no tengo por qué tomar 5 semanas de clases en línea y luego otras 8, porque estaría duplicando esas semanas. Entonces, yo les respetaría ese tiempo, he tratado de ser muy respetuoso con ustedes a ese respecto, con los tiempos, porque se supone que si están echándole ganas a ustedes ahorita es como si estuviéramos en clases presenciales, por eso no me enfoco a tratar de ocupar más tiempo del que se puede requerir. Nada más la única diferencia es que se los dejo opcional también si ustedes quieren revisar o no el material que yo les envío en video, que ahí a mí me representa un poquito más de trabajo, pero pues es con la finalidad de que ustedes tengan un poquito más de herramientas. Y en cada momento, regresamos el 1 de junio, las siguientes 2 evaluaciones que nos quedan pendientes, las hacemos presenciales sin ningún problema. O sea, vamos a retomar a partir de donde nos quedamos y vamos a considerar el tiempo que nos quede en base a lo que hemos avanzado en línea. Si la SEP dice, regresas el 1 de junio y terminas últimos de julio porque perdimos 8 semanas, ok, son 8 semanas, nosotros avanzamos 5, nos quedan 3 de clases, cuando terminamos los últimos de junio. En ese caso, terminaríamos nosotros el curso los últimos de junio, ¿no? Ya habría oportunidad de preparar las evaluaciones de segunda oportunidad y cerrar el ciclo, ¿sí? Para no tenerlos yo yendo a clases los 2 meses que está planeando la Secretaría de Educación Pública, como si no se estuvieran llevando a cabo las clases en línea. No sé si todos los profes estén dando clases en línea, los que no están dando clases en línea, pues es muy probablemente porque no se ha definido administrativamente qué es lo que va a pasar. A mí me interesaba avanzar con ustedes y yo les voy a tomar en cuenta todo este tipo de situaciones. Y antes de que se me termine el tiempo, el examen, lo que se saquen en el examen es lo que van a tener como calificación para esta evaluación. Si la siguiente evaluación nos toca todavía estar en esta dinámica en línea, ahí sí voy a tomar bueno, de hecho les voy a considerar a los que han estado presentes, les voy a tomar en consideración la participación, las asistencias y toda esa situación. Para no perjudicar a los que no han estado conectándose, la calificación del examen va a ser su calificación total. Pero para la siguiente evaluación, la evaluación 4, el examen va a representar nada más un porcentaje, porque no es justo hasta cierto punto, porque hay muchas más facilidades con las herramientas que tienen, de que alguien se saque un 100 en el examen viendo todos los problemas que se tienen resueltos y todo, y no se esté conectando, cuando los que se están conectando le están echando muchas ganas. El examen en la próxima va a ser probablemente el 80% y lo demás va a ser correspondiente a participaciones y las asistencias. Está casi por terminarse el tiempo, que tengan una excelente tarde y cualquier duda que tengan, ahí está el teléfono y mañana nos vemos a la misma hora. Sale, profe, muchas gracias. Hasta mañana. Muy bien, profe, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.